pero antes no era el mismo nivel de conocimiento que te daban en una escuela rural que una escuela en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tanto era así que yo cuando termino en la escuelita rural me paso ya para estudiar en el colegio, como le conocen, secundaria, en la ciudad. Yo nunca había visto inglés, por ejemplo. ¿Alguna mala experiencia quizás tuvo con algún entrevistador que hizo usted? No, yo creo que todos son chéveres. Todos son muy bacanos. ¿Cómo estamos, señores y señores? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo segmento de podcast. Hoy tenemos un gran invitado que nos está visitando desde Ecuador, acá en la ciudad de Nueva York. Así que demos la cordial bienvenida a Mauri Garnica. Muchísimas gracias, un abrazo con toda la gente pues que ve tu podcast. Un abrazo realmente. Contento, Marcelo, de acompañarte, y como decíamos, pues es muy bonito esto desde el podcast. Y tú cuando me hiciste la invitación, digo, hay que darle una mano. Y yo también creo que empezamos desde abajo, y feo es que cuando uno hace un proyecto y a veces no nos dan la mano, y sobre todo gente de nuestra misma tierra, ¿no? A veces no nos dan la mano, sí nos hemos sentido mal, sí hay ese resentimiento a veces con personas, pero no los culpamos, ¿no? Es que a veces con alguien que está empezando uno no, que voy a estar perdiendo el tiempo allá, ¿no? Pero llame a mí, yo ya viví eso, yo ya pasé eso. Entonces ahora cuando Marcelo me hace la invitación, digo, no, hay que darle una mano. Marcelo también está empezando el podcast, pues vamos a ver qué. No, y muchísimas gracias, Mauri, de antemano por haber aceptado la invitación. Justo ahí con mi amigo, el editor, estábamos conversando, o sea, habíamos visto por redes sociales, digo, Mauri se viene para Nueva York, vamos a escribirle a ver qué es lo que él dice, si nos acompaña en este podcast, ya que se encuentra de visita. Y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, apoyarnos, formar parte de este segmento de podcast, y sobre todo a la gente, le hemos visto a ustedes en las redes sociales, entrevistando como a Nicolás Muñoz, Marcos Otavalo. Entonces toda la gente le ha visto entrevistando a muchos influencers, pero la gente nunca ha visto de su lado como su vida, cómo es su historia, cómo empezó, de dónde viene. Mucha gente tiene esa inquietud de conocer quién es Mauri Garnica. Si yo me pongo a contar mi vida es larguísima. y siempre, por eso también empezamos con ese proyecto de historias, porque creo que todo ser humano empieza desde abajo y todo ser humano tiene una historia que contar. Siempre digo así, una persona viene ahora, te cuenta algo y es más interesante, cada historia es más interesante que la otra. Y siempre lo generalizamos así que dígame, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar, ¿de dónde es oriundamente Mauri Garnica? Yo soy nativo de Paute, pauteño de nacimiento. Crecí en un barrio rural que está a unos 20 minutos aproximadamente de la ciudad de Paute. Se llama Sumán. Es un barrio rural, una comunidad, las típicas comunidades como vemos allá pues en Gualaceo, Paute. Sí, está alrededor. Alrededor, que tú para bajar al centro de la ciudad está unos 10, 15 minutos, bajan en camioneta, tú para irte al colegio, para irte a la escuela. Ahora, por ejemplo, vemos que hay buses, hay una infinidad de posibilidades, de facilidades que te dan, ¿no? Pero antes yo era de los que bajaba en camioneta, en las camionetas. En la camioneta que tenía las pailas atrás. De madera. De madera, exacto. Y había ¿cómo le decían? No sé, bueno, en cada sector lo conocen en diferentes lugares. Allá le decían una pererita que tenía un cajoncito pequeñito y en esas viajábamos, ¿no? Cuando había. Pero eso también había un horario. O sea, si es que tú eras afortunado, te subías a una camioneta de esas. Si no, se quedaba. Caminabas. Nosotros, yo recuerdo, bueno, cuando recién empiezo en la escuela, no, era ahí mismo, estaba cerca, pero las escuelitas rural, donde carecen de mucho de conocimientos, o sea, de educación. O sea, no puedes comparar los conocimientos que te imparten. Bueno, en aquella época, ahora tal vez pues ha mejorado, ¿no?
pero antes no era el mismo nivel de conocimiento que te daban en una escuela rural que en una escuela en la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto era así que yo cuando termino en la escuelita rural me paso ya para estudiar en el colegio, como le conocen, secundaria, en la ciudad. Yo nunca había visto inglés, por ejemplo. Matemáticas a duras penas sabía sumar, restar, dividir, multiplicar. O sea, las 4 operaciones nunca había visto más allá de eso. En la escuela, o sea, no se vio nada de eso. Sea, claro, ¿por qué? Porque, o sea, carecía de todo ese nivel de educación. Entonces, ir a la ciudad de Paute, ir al colegio, era un cambio brusco, era otro universo prácticamente. E igual, por ejemplo, el nivel de educación que estaba entre Paute y Cuenca era otro totalmente diferente. Ya. ¿Alguna anécdota, como nos dice, como tomaba el camioncito para irse a su casa, para ir a la escuela? ¿Alguna vez, como dice, se quedó también, o sea, fuera de ese camión, le tocó caminar a casa? No, caminábamos, o sea, ¿siempre? Había, por decirte, qué sé yo, los miércoles creo que habían carro, los jueves, pero por ejemplo el lunes ya era a pie. ¿Y qué tiempo caminaban? Caminábamos unos 40 minutos por lo menos. Sí, de 20 a 40 minutos era un trayecto largo. Salíamos a las 5 de la mañana con mi hermana. Yo cuando ya empecé, pero ese era en el colegio. En la escuela rural era chiquita, pero o sea, ya ahí mismo ya. Cerca, pero ya por ejemplo, para estudios ya en el colegio, ahí sí nos tocaba caminar con mi hermano. Entonces, por ejemplo, a veces llovía, así como está ahora acá, pues, el clima en Nueva York está así que llueve. Sí, no, ahorita está lloviendo. Entonces, lo típico que hace, y ni siquiera habían sombrillas, te tapabas con plástico, te ponías tus botitas de caucho o te ponías unos zapatos viejos que tenías por ahí y caminabas, ¿no? Hasta el lugar donde pasaba el autobús o pasaban las camionetas, porque no había ni siquiera autobús. Había un solo bus, pero pasaba a cierto horario y era muy difícil pescarlo, o si te ibas ahí, iba demasiado lleno. Entonces, a pescar camionetas medio que te acercabas, ¿no? Ajá. Y por ahí pues escondías tus botas, tus zapatos y cuando regresabas los llevabas a casa porque, o sea, a pesar de que estaban viejos, desgastados, pero te seguían sirviendo, o sea, los seguías usando. Sí. No, y eso es verdad, como dice, cuando la gente vive en el área rural, digámoslo así, a veces, como dice, los niños bajaban caminando, subían caminando, y a mí también he pasado por eso. Creo que somos de la misma edad, creo, no sé si me equivoco por ahí, pero yo me acuerdo también alguna vez, no sé si a Mauri le pasó eso de que bajaba, como dicen, lluvias y quizás con su plastiquito tapando, y a veces baja corriendo porque está llegando atrasado a clases, y una vez me pasó a mí. Me caí de panza, imagínense, en lluvia y en ese lodo. Claro, o sea, y es ahora, bueno, ya las calles se ven pavimentadas y se ven bonitas. Ahora ¿no? sí, pero... Antes había unos charcos enormes, o sea, que uno era pequeño mismo, sí. O la ingenuidad de niño, pero veía charcos, los pisabas, llovía y los pantalones ya eran pues mojados hasta las rodillas y todo. No, era brusco. Las sombrillas también me parece que no estaban incluso ni muy de moda, o si es que eran carísimas. Ahora tú encuentras sombrillas desde $2. No, y ahora es accesible para todas las personas. Sí, pero antes, por ejemplo, no era accesible. Entonces, no, tener sombrillas en casa creo que era un lujo que no cualquier familia tenía, ¿no? Entonces, así salíamos con los plásticos, salíamos con botas y así era nuestro trajín hasta que tercer año de colegio, cuarto año creo, como que ya se iba modernizando un poco las comunidades, entonces ya habían buses, igual mi papá también ya por allá con sus ahorros compró su carrito, entonces ya como que iba dando ciertas facilidades. A pesar, o sea, yo te cuento eso, mis padres económicamente no eran así, wow, que por esto, mis papás eran una economía medianamente, o sea, ni mal ni bien, o sea, mediana, estable. Mediana, estable, teníamos de mi barrio, por ejemplo, no cualquiera estudiaba el colegio, la mayoría estudiaba escuela y hasta ahí, en mi barrio. Y yo fui uno de los pocos que teníamos ese lujo. ¿Pero cuál era el problema que no estudiaban? O sea, ¿no eran públicas las escuelas o tenía que pagar? No eran públicas, sino que era una de la distancia. Imagínate, teníamos que hacer sacrificios de caminar como 40 minutos. 2, o sea, los papás quieren de que ya tú salgas de la escuela para que te ayuden.
O sea, que tú ya muy bien, ya mismo acabas de escuela, entonces ya muy bien, ya tengo a alguien más que me ayude en mis cultivos, porque somos una zona agrícola, donde yo nazco es una zona agrícola, entonces todos los papás quieren que sus hijos salgan de la escuela para que ya aporten mano de obra en la casa, mano de obra gratuita. Entonces, y querían eso, entonces ya no, a ellos no les beneficiaba en tener a un hijo estudiando, por ejemplo. Porque ya uno es gasto, necesita para los pasajes, qué sé yo, diario, necesita $1, $2. Para el refrigerio. Diario, claro. Y aparte de que ya no tienes mano de obra en el trabajo, entonces no les conviene mandarles a estudiar a los niños. Entonces yo te digo, o sea, yo, mi hermana, o sea, y habían pocas personas que teníamos prácticamente ese lujo de estudiar secundaria. Un lujo que no cualquiera se daba en donde yo soy. Ahora es ya un poco más común, ahora ya ves ya niños que están en los buses, ahora hay transporte, ya hay transporte, todo. Las vías pavimentadas. Tú ves, y yo siempre me veo así, o sea, les veo así cuando me voy a mi tierra de donde yo soy nativo, les veo así que ya bajan en bus, digo, muchachos, digo, si vieran cómo sufríamos nosotros para bajar a estudiar, sí era bastante duro. Sí, bastante duro y muy, muy, muy difícil. O sea, y aparte llegabas, verás, o sea, salías del colegio, qué sé yo, 1 de la tarde, por ahí. Como tampoco había transporte, entonces salías caminando, horrendo sol, y llegas caminando en tu casa, y encima tenías que ayudar en ciertas actividades agrícolas a mamá y a papá. O sea, mamá y papá son los que mayormente pasaban haciendo actividades grandes en el campo, pero nosotros teníamos cosas como, qué sé yo, tienen cuyes, tienen, o sea, cosas de cerdos, vacas. Y esas cosas que son ya más domésticas, o sea, necesitan un cuidado. Entonces ya eso prácticamente lo hacíamos nosotros. O sea, Mauri Canica también fue a pastar vacas. De cogida de hierba de cuyes, manejar. Y a pastar la vaca, claro. Mudar también. Bueno, no es muy de donde yo soy no es muy ganadero. Pero sí a coger hierba para el cuy. Para el cuy y esas cosas, claro. Manejo de os. Tú sabes que cualquiera no maneja un os. Claro. ¿Osa o os? La os. Bueno, en algunos lados dicen osa. Osa, ¿no es cierto? Osa, en otros dicen oso. O sea, claro, pero bueno, no sé cuál será la manera correcta. Pero en cada sector lo dicen. Por ejemplo, en el barrio le dicen os. Os le dicen ose, osa. Osa, ajá. No sé cuál sea, pero bueno, en mi barrio le decían os. Pero no cualquiera, como dice, maneja la No cualquiera puede porque... manejar. Y igual, o sea, tienes que saber cortar de la manera precisa hasta para que luego te retoñe de manera correcta. O sea, y todas esas cosas yo sé. Sé manejo de lampa, manejo de pico. No así, wow, qué bestia, qué experto, qué es el Mauri. Pero, o sea, tiene su poca experiencia, claro, o sea, tiene el conocimiento acerca de eso. Conocimiento básico. Por eso digo yo, incluso ahora cuando ya uno se casa, poco a poco uno en el campo aprende a sobrevivir. O sea, yo soy de las personas que aprendió a cocinar, aprendió a planchar, aprende a lavar, aprende a hacer labores del campo, aprende carpintería, plomería, aprende todas esas cosas. O sea, yo soy de las personas que no me complico por nada. O sea, cuando hay que hacerlo, pues lo hago. Mauri Garnica es como dice mi abuelito, 7 oficios, 14 necesidades, dice. Claro, sí. Electricidad, ahí estamos temblando, pero hacemos, o sea, porque eso, el hecho de que, o sea, vives en el campo y tienes que hacer. Hacer de todo, exacto. O sea, tú vives en el campo, no es que se te dañó qué sé yo, grifería, llamas al plomero y el plomero te lo arregla. ¿Quién es el que tenía que hacer eso? Es papá. O sea, papá es el que está ahí moviendo, arreglando, y tú como niño ves. Y aprendes. Entonces ya algún día te casas, te haces independiente, aprendes todo. Y ahí dices, o sea, mi papá, él sí es un todólogo, él es el que sabe todo. Y yo, ciertas maneras, pues he aprendido y he visto. O sea, te cuento, mi papá es hasta, ¿cómo le llamaban esto? O sea, tú le dices, me duele el estómago, yeah, y te hace una agüita así, a ver, pongamos esta hierba y te hace un agua, te tomas, a los 10 minutos ya estás bien. O sea, mi papá te hace hasta agüitas así con hierbas, medicinales y cosas así. Sí, y también uno se aprende, yo también pues conozco muchas hierbas medicinales que he visto por ahí. Digo, ese es el yantel. Yantel.
No, Yantén. 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 Yo me olvido. Y ciertas hierbitas que hay por ahí, tú le conoces y sabes que esto sirve para esto, esto para esto, y lo haces. Claro, o sea, hay un nombre que lo dicen en un lado, otro nombre en otro lado, pero el producto sigue siendo el la mismo. misma hierba. Es la misma hierba. A veces cambian, depende del sector, cambian. Cambian los nombres Sí, un poquito. y me ha pasado, por ejemplo, que una cosa conocen de un nombre en Paute y otra muy diferente en Cuenca. O sea, y a pesar de que estamos cerca, pero ya lo conocen de diferentes nombres. Sí, me ha eso- pasado. eso Yo es llegaba verdad. así, cuando ya vengo de Paute, vengo a Cuenca y hablaba de algunas cosas y los manes, ¿y qué es eso? ¿Es esto? Ah, es lo mismo. Entonces, imagínate acá de Ecuador a Estados Unidos, por ejemplo. No, Ahí pues, es no, es cambio totalmente diferente. radical. Si hay que solo es 40 minutos, una hora, si hay ciertos cambios y ciertas palabras que son muy diferentes, ¿no? No, y aquí los nombres son totalmente diferentes y sobre todo los nombres vienen en inglés. En inglés. So, imagínense, Y lo manejan también ya una mezcla de ¿cómo es? El Spanglish. el Spanglish. Inglés, Exactamente. Entonces ahí ya se hizo leña, como se dice. Ya. Ahí sí peor quedamos. Sí. A ver, Mauri, comentando ya, retomando el tema también, ¿cuáles eran los sueños que tenía Mauri cuando era niño, ya cuando era joven? ¿Qué quería hacer de grande? Sabes que, bueno, o sea, siempre me he interesado con esto de los negocios, de inversiones. Siempre me ha gustado mucho la comunicación. Siempre he estado metido en esas cosas. La comunicación, sí, yo empecé con esto, lo típico para uno ser. Yo soy locutor de profesión, para la gente que no lo sepa. Soy comunicador social, comunicador de profesión. Y todo locutor, todo comunicador, yo creo que empieza sus sueños animando en un disco móvil, DJ como le conocían en aquella época. No sé si es que tú viviste esa época de que el panita de Estados Unidos regresa a Ecuador, se compró el DJ. un DJ 4 cajas y dice, Mauri, ven a animar. Te sacabas el aire animando por $5 la noche. o es en el mejor de los casos. A veces te decía, topa mañana para darte unas colas. Topa mañana para invitarte a almorzar, decía. Sí, no, sí. Ahí despiertas poco a poco la pasión. Tengo un primo que era muy aficionado, él siempre tenía sus viajes él tenía familia en Quito y siempre pues, estaba viajando constantemente a Quito y a él le encantaba bastante la comunicación, la radiodifusión y él traía ideas innovadoras de Quito para mi comunidad, Sumán, ¿no? Él ya hablaba de grandes locutores, él ya hablaba de genios de la comunicación y él ya sabía. Claro, y eso poco a poco fue en mi mente creando un poco de curiosidad. Entonces te pones a investigar y cuando ya empezaba, también yo ya soy de la época del internet, que empezaba ya poco a poco a salir con teléfono, no sé si tú te acuerdas, que comprabas una tarjeta de $10, creo que costaba, y la adaptabas en el cable del teléfono y tenías internet en la casa. No me acuerdo de esa, yo creo que no. Yo creo que no tenía las posibilidades ahí. No tenía ni teléfono ni tarjeta. Ni teléfono ni tarjeta. Sí, no me acuerdo cuánto costaba una tarjeta, pero tú comprabas la tarjeta y le conectabas al computador y ahí tenías, pues, investigaba, ¿no? Entonces ahí me daba cuenta que afuera había un Pato Borja que se estaba comiendo Quito en aquella época, había un Loro Mero que estaba con una innovación brutal en lo que es la comunicación, estaba empezando un Mari Contreras que estaba genial, pero te dabas cuenta que muchos de ellos empezaban a transmitir ideas que eran de Estados Unidos, ¿no? Entonces tú te dabas cuenta que esas grandes personalidades llevaban ideas de Nueva York y buscabas vuelta en Nueva York. En Nueva York había un Luis Jiménez que se estaba comiendo el mundo entero. Había un Shannon que hacían una dupla increíble. Había radios igual de pues acá. Estaban innovando con los de otros países, porque yo me acuerdo también JC un tiempo le escuché el caíste que hacía y después cuando yo vine acá yo escuché ese segmento y entre mí yo dije, ¿es originario de aquí ese caíste? O tenía esa confusión, pero más seguro fue innovado, llevado desde aquí ese segmento. Yo creo que Luis Jiménez no haya escuchado al JC. No sé. Pues yo no sé si el JC le escuchó a Luis Jiménez o no sé cómo fue ahí. No, ese es un segmento de la Mega de Nueva York.
hecho por Luis Jiménez, un Shannon. O sea, tú también comentas que eres de Gualaceo y más o menos hablábamos el mismo idioma, ¿no? Mucha gente que nos esté viendo. Pero, o sea, eran ideas de acá, de la Mega de Nueva York. O sea, la Mega de Nueva York en la época, ¿qué será? De los 98, 2002, en ese transcurso, estaban en el boom. Era catalogado el programa El Vacilón de la Mañana, y yo me acuerdo, el mejor programa del mundo. O sea, era un programa bestial. Y yo me levantaba temprano para escucharles a los tipos, ¿me entiendes? O tenía amigos que estaban acá en Estados Unidos y decía, oye, no seas malo, mándame grabaciones. Y me mandaban discos, me mandaban grabaciones con canciones y porque ellos componían canciones, como lo hacía Canela una época. Y eso te digo, o sea, un Loro Mero que la estaba rompiendo, pero eran básicamente con ideas que estaba pegando fuerte acá con Luis Jiménez, un Shannon, del Vacilón de la Mañana, ¿no? Y eso he escuchado, o sea, a todo mundo escuchaba. Y ahí empiezan a hacer poco a poco la pasión por la radio, la pasión por estudiar. Yo decía, a mi papá le decía, yo quiero ser locutor. Y mi papá se reía, dice, mijo, no estés perdiendo el tiempo ahí. ¿Qué es lo que quería que su papá estudiara? Estudia Derecho, me decía. Sé abogado, decía. Eso es bueno, decía. No, pero ahorita abogados creo que mucha competencia. Lo que pasa es que en aquella época también, ponte en mi paute, la única radio que había era Radio Constelación. Una radio muy mal administrada, una radio que no te generaba nada, ¿no? Entonces habían locutores que trabajaban ahí, ¿qué te digo? O sea, el sueldo básico era de $200, $300 y los locutores de ahí ganaban $50, $100. Entonces, te puedes imaginar, mi papá que no va a querer que su hijo vaya a estar ganando $50, $100 al mes. Al mes. Mientras tú te ibas a cualquier trabajo, ganabas $300, $400, $200, $300. Lo básico en aquel entonces. Claro, pero los locutores ganaban $50, $100. O sea, y en el mejor de los casos, porque yo conocía a mucha gente que ni siquiera ganaba un sueldo. Entonces, o sea, yo le decía, ¿quieres ser locutor? ¿Qué? ¿Para que vayas a ganar $50 allí en Radio Constelación? O sea, no. Yo decía, no, papi, o sea, yo si estudio comunicación, yo voy a ser uno de los mejores. Yo voy a hacer plata. Y, o sea, mi papi, o sea, siempre tenía así de que, chuta, no, pero te apoyo. O sea, no me gusta tu idea, estás hablando pendejada y media, pero te apoyo. Para que te topes con la piedra, quizás se le pasó por la mente. Yo creo que él en algún momento sí creo que quería de que, o sea, yo estudio comunicación y algún rato me dé cuenta y diga, no, papi, voy a estudiar Derecho y ya. O sea, él me seguía, mi papá y mi mamá siempre me seguían dando mis estudios, ¿no? Pero creo que tenía la esperanza de que algún día me arrepienta y siga Derecho. Y regresa y siga Derecho. Pero nunca lo hice. Entonces, ya cuando estaba cerca, digo, papi, ya me voy a graduar, porque ya vine acá a la universidad a estudiar comunicación social. Ya me voy a graduar. Pero el día que ya me iba a graduar, yo estaba trabajando en Canela. Y yo ya estaba ganando muy bien, ya estaba yéndome muy bien económicamente. Entonces ya papi luego vio y dijo que creo que sí, o sea... La va a romper. Sí, o sea, te fue muy bien. A pesar, o sea, de que me iba muy bien en Canela, pero me hubiese ido mejor económicamente ya en otros medios, ¿no? Porque Canela, o sea, ya no es que te paga muy bien, ¿no? O sea, es muy buena radio, te reconocía muy bien, pero económicamente como que te queda debiendo, o sea, no es tan rentable como lo es otra radio. Te vas dando cuenta con el paso del tiempo, ¿no? Pero cuando usted trabaja en la radio, en las Canelas, ¿tienen un sueldo? Porque tengo entendido que los locutores también buscan cuñas publicitarias, patrocinadores. Sí, es que ese es justamente no. Entonces, por ejemplo, tú cuando te vas a una radio, tú cuando eres nuevo te ofrecen un sueldo, tú dices, qué bacán, ¿sí o no? Cuando te dicen, ven a trabajar en la radio y te ofrecen un sueldo, qué bacán. Te ofrecen cupos, tú dices, no, yo no, ¿qué voy a estar perdiendo el tiempo, no? Y en Canela, o sea, por ejemplo, nos fuimos y nos ofrecieron sueldo. Entonces dije, qué bacán. Pero te dan un sueldo pequeño, o sea, no es un sueldo así, wow, qué grande. Claro que ya en los últimos años que estuvimos, ya era mucho mejor, ¿no? O sea, ya casi para salirnos de la radio era mejor, no vamos a negar eso, pero
tuvieron que pasar casi 12 años para llegar a ese nivel, o sea, ¿me entiendes? Entonces, pero te das cuenta de algo, que cuando tu programa es bueno, y nuestro programa era tan bueno, que las marcas vienen solas. O sea, cuando tú eres bueno, las marcas vienen solas. No necesitas buscar. No necesitas buscar. Y ahí es cuando tú dices, ahí sí me beneficia tener cupos. Entonces, por ejemplo, a la realidad de hoy, qué sé yo, en una radio te dan 3, 4 cupos. Y tú a la realidad de hoy, tú vendes esos cupos en 700, 800, $1,000. O sea, ganas, o sea, notas la diferencia. Sí. En cambio, el sueldo, un sueldo que ahora te pueden pagar en una radio, tal vez sea unos 400 o $500, ¿me entiendes? O sea, ahí queremos entender también, o sea, cuando le dan un sueldo, ya no le dan sueldo, cupos. ya no te dan cupos. Pero si, por ejemplo, usted consigue los cupos o alguien se contacta con usted para que le patrocine, no puede. No, o sea, usted le dice, vaya ya, directamente allá con la radio. Se llama eso relación de dependencia. Okay. O sea, ya te dan beneficios y todo. O sea, teníamos todo eso. O sea, chévere, muy lindo, o sea, trabajar con eso. So, para su experiencia, ¿qué es mejor, trabajar con cupos o tener un sueldo en la radio? Ahora para mí yo creo que es mejor tener cupos. Pero bueno, también ahora, por ejemplo, en donde yo estoy también ya hacen... Lo que pasa es que pasa el tiempo, creo que es hacer camino también, como dices, ¿no? Ya te dan un poco como que sueldo, te dan por ahí cupos, ya depende cómo negocies. Cómo negocio. Pero sí buscas muy buenas posibilidades, depende de la radio también. Depende de la trayectoria que depende vaya teniendo de la trayectoria, también. claro. Sí. Claro. Sí, eso es verdad. ¿A los cuántos años fue su primera presentación como animador? ¿A los cuántos años fue su primera animación? ¿Y qué te diría? A los 11 años, 12 años. ¿Tan joven, a esa edad? ¿Y cómo fue esa primera vez? ¿Nervios, miedo o...? No, es que lo que pasa es que, como te decía, tenía a mi primo que estaba acá él venía a Quito y ya me hablaba de, como te digo, de un Pato Borja, me hablaba de un Nick de Hitman, me hablaba de incluso, bueno, o sea, me hablaba de una infinidad de locutores, y él decía, ve, así se anima, dice. Entonces el man cogía el micrófono y se ponía, bueno, pucha, y hablaba así el man, que va acá, ven, habla, dice. Entonces él ya tipo 11, 12, ese tiempo él chupaba. él ya tomaba un poquito más de la cuenta, entonces yo ya luego me metía yo pasado la 1 de la mañana. Okay. Claro. Ya él ya dejó de chupar y ya sentía que me iba a dejar sin trabajo. Cuando él dejó de chupar. Marcelito, te mando un abrazo. Pero, o sea, él me enseñaba, y entonces, por ejemplo, yo siempre era de las personas que me metía después del locutor principal. Había un pana que tenía un DJ, verás. Yeah. Tenía un DJ y nos íbamos así. Él llevaba locutor, llevaba DJ y él llevaba, o sea, obviamente el sonido en el camión y todo. Y a las 12 ya era normal que el locutor se emborrachaba y me daba el paso a mí. Entonces ya yo decía, qué vaca. Y es más, así yo, denle al locutor. Entonces yo era para que le den al locutor, para que el man se emborrache, para yo hacer mi entrada triunfal a la 1 de la mañana, 12:30, así. Ya cuando todos también estaban ya cuando estaban chispos y no se fijaban en los errores que tú cometías. Y podías cometer un montón de faltas y bueno, o sea, un montón de cosas que podías hacer. Pero, o sea, ese era mi momento, ¿no? O sea, fue para un momento para ir tomando experiencia. Claro. Entonces, por ejemplo, ya se emborrachaba el locutor. Ya se me pasaba la mano, se emborrachaba el DJ. Se me emborrachaba el dueño del sonido. Y ahora carga solito todas las cajas. Pero ¿y ahora alguna vez le tocó, por ejemplo? Yo he visto que hasta el DJ se emborracha. Por eso digo, se me emborrachaban todos. El locutor como que también medio como que sabía por allá medio mezclar un poquito y le metía ahí. Mezclaba y locutaba. Te estoy hablando hace... ¿Qué te diré? Hace unos... No te miento. Unos 18 años. 15 años. 18 años. No era muy común saber disjoquear, aunque se le ponías traqueada a las canciones, o es más, habías por ahí comprado unos CDs mezclados y les ponías ahí ya después. No es como ahora una locución que tú tienes, dame base, hablo y todo va compaginado, ¿no? Ajá. Antes solo locutabas. Como venía. Claro, locutabas sobre la música, pero te servía para aprender, ¿no? Y así, o sea, y no digo se me emborrachaban todos y yo solito tenía que recoger todas las cosas. Yo mismo manejaba. No, pues eso estaba complicado. Pero yo no tomaba porque, o sea, yo tenía que llegar sobrio, tenía que llegar muy bien. Mi papi siempre me esperaba, me veía así como llegaba. Si es que yo llegaba bien,
me daba permiso para la próxima salida. Okay. Si yo llegaba borracho, yo llegaba mal, no me daba permiso. Entonces yo quería seguir saliendo, yo no tomaba. Claro, o sea, después ya uno empezaba ya cuando ya... Era mayor de edad. Ya mayor de edad y todo. Pero yo desde los 12, 15, o sea, yo les alcoholizaba siempre, siempre salíamos a eventos. Pero no era así que teníamos semana, que teníamos uno cada 6 meses, cada 3 meses. Pero trataba de hacer lo mejor y de no decepcionar a mis papás para que me sigan dando permiso para salir a más eventos. ¿Hubo algún momento que decepcionó a sus papás o nunca? ¿Alguna mala experiencia? No creo, porque, o sea, yo en esa cuestión o sea, por ejemplo, para salir a tomar, lo hacía, por ejemplo, en mi casa. Había una época en que, ya cuando estaba en La Canela, creo, había una época de perdición. Te cogen los airecitos de que todo el mundo te escucha, de que ven, tómate acá. Había una época... En la edad del burro, como se dice normalmente. ¿Qué tendría? Unos 20... De los 20 a los 25 años. Sí chupaba duro. Ah, no. O sea, sí. Unos 4 años, 3 años. Me acuerdo que estaba ya en el último año de universidad. Claro, en el último año de universidad. Ya estaba en Radio Canela. Ya tenía eventos por un lado y por otro. Dinero también. Tú sabes que para chupar se necesita dinero. Sí. Entonces ya obviamente teníamos dinero. Ya por ahí las chicas, las mujeres. Había una época que sí me descarrilé bastante feo. Pero yo creo que todo, o sea, todo está bien, ¿no? Pero siempre y cuando sepas reconocer hasta dónde llegas, cuál es tu límite y saber parar esas cosas a tiempo, ¿no? Entonces yo, en verdad, o sea, si había una época que chupábamos duro, que jodíamos, que estaba, o sea, era soltero también, soltero. No había quien le diga nada, quien controle. O sea, vengo de Paute, más o menos para que te ponga en contexto, ¿no? Vengo de Paute a estudiar la universidad acá en Cuenca. Entro a trabajar, tengo 2 trabajos donde económicamente estaba muy bien. Tengo mi carro, tengo un departamento de soltero, tengo dinero en efectivo. O sea, y me auspiciaba ese tiempo tenía una marca, una boutique que me auspiciaba con ropa. Se andaba bien vestido, porque creo que me pagaba ese tiempo, por decirte, unos 10 años aproximadamente, por decirte, $300. Y me decía, ¿quieren ropa o quieren plata? Yo ganaba acá, o sea, plata... Mejor ropa, véngase para acá. Mejor ropa. Entonces, y para la época, o sea, $300 en ropa era bastante. Y yo solo, oye, andaba, pero había una época bastante descarrilada de mi parte. Sí, pero y sobre todo hace 10 años, como dice, $300 era platal. Claro. No, nadie nomás tenía ese privilegio de ganar. Y yo me gastaba eso mensual en ropa. Imagínense. Claro, o sea, como te digo, o sea, mi cliente me decía, ¿quiere plata o quieren ropa? Esa casaca va acá, pase esa casaca. Que ya nada, no hay con tus casacas a la moda. Pero de todo se aprende, ¿no? Todo es un proceso en la vida, sobre todo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, me gustaba eso, pero tampoco es que descuidaba, no era ahorrador. Por ejemplo, o sea, compré mi carro, me puse a unos negocios. Siempre me gusta invertir. Siempre he tenido. O sea, a pesar de que gastaba también, siempre me preocupaba en ahorrar, siempre me preocupaba en pagar deudas. Soy de las personas que o sea, si haces un préstamo, soy de los que tienes que pagar. Si debes algo en la tarjeta de crédito, tienes que pagar. O sea, y todas esas cosas, ¿no? O sea, siempre... Eso es bueno porque hay muchas personas que no son conscientes también de eso. Como dice, hay muchas conscientes que se dedican a tomar, a gastar el dinero, pero a veces cuando la persona es consciente, como dice usted, tiene que ser 50-50, porque en la vida todo debe ser equitativo en este caso, para orar, para tomar, para disfrutar, para comer. Claro, hay que manejar un equilibrio. O sea, claro, yo siento que había una época en que realmente sí ¿cómo sería? O sea, me descarrilé, me salí un poco de órbita, pero, o sea, siempre mantuve la responsabilidad clara, ¿no? Es tanto así que tengo, por ejemplo, yo me preocupo bastante por el buró de crédito en el banco,
porque uno nunca sabe qué puedes necesitar, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿quieres comprar unos micrófonos de estos? Y dices, chuta, necesito un préstamo. Te vas al banco y soy de las personas que ya son panas más bien. Oye, alcoholita, préstame unos 5. Ya, mañana ven. O sea, de una así fácil. Sí, o sea, yo tengo así panas en el banco que ya siempre no, me ha hecho créditos y cosas así. Más bien que ya te haces como una familia, como una amistad. Simplemente les dices qué es lo que necesitas y te dan. Pero esa es la responsabilidad que has dado por muchos años, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, he puesto algunos negocios, he quebrado, o sea, he hecho un montón de cosas. No tampoco es la vida color de rosa, ¿no? No, siempre hay sus experiencias, sus altos, sus bajos, en todo sentido, en el amor, en los negocios, en todo. Claro, y pierdes, ganas, la pandemia les afectó a todos, obviamente a mí, por ventaja, yo tenía por ahí un negocio recién vendido, entonces yo estaba tranquilo porque estaba comiendo plata de un negocio que vendí, entonces, o sea, y cosas así, o sea, yo estaba tranquilo en muchas épocas de mi vida, ¿no? Necesidad, desde que he estado, desde que he ejercido, desde que he trabajado, no he tenido. No he tenido necesidad, claro. No sabía sobresalir. ¿De dónde nace esta idea de crear contenido, de crear este tipo de segmentos de podcast? Eso, el mundo de la radio. Viene de ya ahí. Fue, no, verás, o sea, ya el mundo de la radio, o sea, como te digo, ya te comenté que sí. Escucha, empiezas por las ganitas de estudiar comunicación, escuchas a otros locutores, lo ves genial por ahí, pero ¿sabes cuándo nace esto? En plena pandemia, loco. En pandemia agarra y nos mandan a nosotros estábamos en la radio y nos dice, ¿saben qué? Vamos a trabajar desde la casa. Hay un programa que tú tienes, por ejemplo, allá el máster tiene el programa, ¿cómo es? Canfree. Canfree. No me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que, por ejemplo, tú te enlazas de tu casa con este micrófono, yo me enlazo de mi casa con este micrófono y todo el mundo empieza a hacer eso, ¿no? Yo pasaba en pandemia feliz. Porque, o sea, como vendí un negocio, yo tenía un billetito ahí cobrado, tiempos que no me daba vacaciones, o sea, yo soy de las personas que toda la vida, ponte en la universidad, yo tenía mi turno en la mañana en la radio, ingresaba a la radio a las 6 de la mañana, salía a 9 de la mañana, me daba mi break de desayuno, a las 10 de la mañana estaba en mi otro trabajo, a las 5 de la tarde estaba en la universidad, llegaba en mi casa a 12 de la noche, 10 de la noche hacía deberes hasta las 12 de la noche y al siguiente día de nuevo madrugar 5 de la mañana. ¿Sí ves esa rutina? Sí, no, está complicada la rutina. Esa tenía una rutina bien pesada, ¿no? Y siempre ha sido así mi vida ajetreada. Entonces, o sea, yo a pesar de que trabajaba en radio me dedicaba a otras cosas y yo llegaba a mi casa cansado y todo. Entonces llega pandemia, para mí fue un descanso obligatorio porque, o sea, tantos años que estaba... trabajando y justo había vendido un negocio, tenía un poco de dinero, yo me pasaba haciendo asados y como en la radio también te pagaban, no todo, te pagaban la mitad, entonces en la mañana hacía mi programa radial y en la tarde me pasaba haciendo asados, o sea, descansando así, ¿no? Y hasta que sale el rating de la radio, oye, toda la radio bajaba los ratings, era increíble. Por decirte, habían un segmento de 14,000 oyentes por hora, una cosa así, bajaban a 7,000. De 14,000 a 7,000. De 14,000. Bajaba la mitad. O sea, el rating tenía una caída así. Dijo, ¿pero por qué? Y me pongo a analizar. Y resulta que en la casa ya nadie escucha radio. Ya no es como antes de que tú, por ejemplo, llegabas en la casa, no sé si te acuerdas, o yo... Todo el mundo, creo, cuando nos íbamos a la escuela, yo me levantaba temprano y mi papá era puesto en las noticias. La voz del Tomebamba. Mientras hacía el desayuno, estaba escuchando las noticias. Mientras hacía el desayuno, mi mamá escuchaba una radio de Azogues que se llamaba la Super S. Escuchaba el mariachi en el tiempo. Sí, sí. Te ibas a donde mi abuelita era de las personas que se levantaba y escuchaba en la mañana Radio Popular. O sea, toda la gente se levantaba con la radio, llegaba en la casa a hacer sus almuerzos y era escuchando la radio. Se iba a dormir haciendo cualquier cosa, escuchando la radio. Había gente, no sé si tú te acuerdas, había unos radios chiquitos que ponían ahí los programas de la noche, que por lo general eran románticos todos, y la gente dormía escuchando radio. Ese soy uno yo. Yo ponía, a veces cuando estaba despechado, ponía la radio en la noche, los segmentos románticos y me dormía con la radio.
La constelación. Ya, no me acuerdo cuál era, ya son muchos años. Pero también he hecho eso también. Eso, o sea, había la radio en ¿qué será? En los 2000, era tan popular que era común que tú llevabas tu Walkman. Ujú. Sí, no sé bueno, la gente que nos está viendo acá, entonces tú te ponías tus audífonos que eran unos chiquitos redondos, así, acá, y ibas escuchando tu Walkman y ibas escuchando la radio. Muy poco eran los que escuchaban cassette o Discman, porque al escuchar un cassette en el Walkman se acababa muy rápido las pilas. Sí. Entonces, lo más económico que era escuchar la radio. Pero resulta que con pandemia vemos ese rating y me pongo a hacer un análisis y les veo a todos, la gente ya no escucha radio en casa. Es más, yo estaba haciendo unos segmentos, no sé qué, en ese tiempo estaba en la radio, segmentos, y tenía una amiga de una edad promedio de entre unos 20 a 22 años, y le digo, oye, estoy haciendo esta joda, digo, por favor, prende la radio. Dice, oye, es que en mi casa no tenemos radio. Digo, ¿cómo no vas a tener radio? Le digo eso, post pandemia. ¿Cómo no vas a tener radio? No, dice, es que en mi casa no escuchamos radio. Y me quedo preocupado con eso, ¿no? Yeah. Y no era pobre, o sea, era una chica económicamente que pagaba su casa, o sea, su mamá pagaba la casa en el banco con hipoteca y esas cosas, ¿no? O sea, es de una economía mediana. Ella estudiaba en colegio particular, pero no tenían radio, ¿me entiendes? Y empieza mi duda, ¿no? Y empiezo a investigar. Y había gente de 22 años para abajo en aquella época que no escuchaban radio. Más tiempo pasaban en el internet, en el teléfono. Tú llegas a la casa, ahora te acuestas, prendes la tele, ya no ves televisión. Ni televisión, eso es lo que ya no ves televisión. Tú prendes una serie de Netflix o ves YouTube, pero ya los canales de televisión ya no ven. Y últimamente también Netflix casi ya la gente como que está dejando de consumir. Pero tuvo su pico en pandemia y ahí es cuando empieza todo. Exacto. Pero redes, o sea, tú llegas, en mi casa, por ejemplo, a veces llega mi esposa, llego yo así cansado, decimos, démonos un ratito, y eso siempre hacemos nosotros, un ratito y revisamos nuestras redes. O sea, no prendes la radio, no prendes la televisión, no prendes nada. Obvio, o sea, yo hago esto con mi esposa porque vivimos de redes. Abro mi Facebook, mi Instagram y todo, y empiezo a revisar, a ver cómo está. Yeah. O sea, le dedico minutos para revisar cómo está, actualizarme, ver otras páginas, ver qué está pegando, qué está en tendencia, noticias y cosas. Tú te informas las noticias en redes. En redes, todo es en redes. Es tanto así que en pandemia mismo pasaba. Bueno, acá en Estados Unidos creo que se vivía muy diferente a lo que se vivía en Ecuador, pero en Ecuador era, estamos llegando a los 2,000 muertos, y en la tarde a los 2,500, al siguiente día 10,000, y así, o sea, y todo el mundo era, pero veíamos en redes. En redes sociales. En redes. Digo, no, o sea, la radio está perdiendo fuerza, yo como comunicador, si no quiero desaparecer, tengo que hacer algo para seguir vigente, porque ahora el locutor que no está en redes o sea, que está solo en radio, desaparece. Locutor que se dedica solo a la radio, desaparece. Pero todavía hay locutores todavía que no tienen esa visión como... Sí, pero ¿qué pasa? Están desapareciendo. O sea, van perdiendo cada vez más fuerza. El locutor tiene que tener su página manejándola de alguna otra manera, creando contenido. Y aparte de que, o sea, es un muy buen ingreso. O sea, si tú sabes monetizar de la manera correcta, es un muy buen ingreso. Y eso te contaba extra micrófonos y conversábamos. Yo gano más en redes que en radio. Yo en radio estoy porque realmente me gusta. Y porque hay esa pasión. Hay esa pasión, como te digo, o sea, crecí con radio, escuchando a los mejores locutores del mundo. O sea, era de los que tenía mi colección de programas grabados y los escuchaba. O sea, a ese nivel. O sea, soy un loco apasionado por la radio. Y sobre todo convive con las personas que están al lado, con el DJ. O sea, eso. O sea, hacer radio es, wow, o sea, otro nivel. Pero está desapareciendo.
La gente que hace solamente radio, yo veo, es mi punto personal, van perdiendo fuerza, van reduciendo su alcance. Lo recomendable es hacer también redes, manejar sus redes de la manera correcta. Lo veo, la gente de televisión ahora, porque la televisión para mí ya desapareció. Yeah, la televisión perdió más que la... Y justo había una cuña una vez. Tú antes pautar en televisión creo que costaba como $2,000, $3,000. Y el otro día había un canal de televisión, salía, tal canal pone de promoción su parrilla, si tú quieres anunciar con cualquier talento. O sea, todos los talentos de la televisión, o sea, te daban ahí los nombres, los más vendidos de Ecuador. Si tú quieres cualquiera de ellos, vale, $60 la mención. $60 un canal de televisión. Oye, estamos hablando de una pérdida del 80%. Más cobra un influencer ahora diciendo, oye, hoy me llegaron estos productos de tal marca y les voy a probar y gracias. ¿Cuánto cobran por eso? O sea, hay influencers que cobran $200, $500 haciendo eso. Y la gente de televisión está cobrando $60. O sea, es bastante la diferencia en este caso. Están desesperados. O sea, estaba en declive la televisión y por eso le vemos ahora, por ejemplo, muchos conductores de televisión se están botando a las redes y todo el mundo empieza a hacer podcast. Yo cuando empecé a hacer podcast no había nadie. Y era chévere. Era en el 2019, ¿verdad? Pero en el 2019 casi estaba empezando mundo del podcast. Yo ya veía esto de podcast para... en México, yo ya veía en la zona de Los Ángeles, de California, yo ya veía. Yo dije, no, este es el formato que quiero hacer, yo voy a hacer esto. Y empezaba ya a manejar yo podcast. O sea, no es que hoy te pones podcast, mañana grabas, mañana publicas de tu primer capítulo y ya tienes 1 millón de vistas y ya te hiciste famoso. No, o sea, yo empecé cuando nadie lo hacía y yo empecé, yo creo que tenía unos videos donde, o sea, ¿qué tenía? 5 likes. Ahora que recién haya empezado a sonar un poquito y tenga fuerza mi podcast es muy diferente, pero... Cuando yo empecé en Ecuador digo, y en Cuenca, bueno, en sí en Cuenca, digamos, porque ya creo que había uno que otro entre Guayaquil y Quito, Ambato, ya estaba por ahí sonando poco a poco, pero no era muy conocido este podcast. O si lo hacían también el podcast. A ver, el podcast es, tú grabas esto, publicas, primeramente tiene que ser una plataforma de audio, porque podcast es solo audio. Audio. O sea, eso era lo tradicional anteriormente, sí, solo audio. El podcast es un... enlatado, un comprimido de audio y eso lo publicabas en Apple Podcast, lo publicabas en Spotify. Le publicabas en esas plataformas solamente video. Eso era un podcast. Siempre ha existido eso. Sino que empieza ya con esto, el boom en las redes sociales y empiezan a grabar, a hacer entrevistas, empiezan a hacerse otros chistes o jodas. Ya, bueno, empiezan a grabar y empiezan a publicarlo en video, en YouTube. Video, esa ya sale con la... Y en YouTube, y entonces yo empiezo siguiendo los lineamientos. Yo decía, grabo mi programa, lo publico en Spotify y ese era mi podcast. Pero nadie lo veía. O sea, llegar a Spotify era complicado. Tengo algunos capítulos que están solamente en Spotify y no están publicados en redes sociales, en YouTube. Entonces después digo, no tengo que comprarme una cámara porque, a ver, monetizas en una plataforma, monetiza en otra plataforma, en otra, y sumando todas, ya te es rentable. Pero si tú monetizas solo para una, ya no te sale. Entonces digo, no, en YouTube, nada pierdes con grabar y subir. Igual grabas mismo el podcast, solo ponte una cámara y graba y sube. Y subes igual para Facebook, para TikTok y para todos. Entonces solo le haces los cortes y subes. Y como comentábamos también tras cámaras, fue difícil empezar el segmento de podcast para Mauri, porque recordemos, como estábamos comentando, a veces cuando invitamos o hacemos la invitación a ciertas figuras ya públicas que están en los medios, a veces es difícil de que ellos acepten. ¿Cómo fue? ¿Hubo algún momento en que Mauri invitaba y siempre le decía a la gente no, y quizás se le pasó por la mente a Mauri, esto no es para mí? Creo que ¿hubo algún momento eso o no? Oye, de rendirme no, porque igual ya gastaste. Ya, esa es otra cosa. O sea, no puedes darte ese lujo de rendirte. Por ejemplo, tú en este podcast, qué sé yo, 1,000, 2,000, aquí tienes unos $6,000. Ya.
Solo viéndote, ¿no es Solo cierto? viéndote. Ya, así, rápido, así, tienes esos $6,000 rápido, ¿me entiendes? No puedes decir, a ver, me gasto $6,000 y lo dejas ahí. No, o sea, teníamos que seguir. Yo invitaba a mucha gente me decía al principio, tengo la anécdota de un, iba a decir el nombre, pero mejor no digo. No el nombre, solo la anécdota nomás. Le invito a un señor y me dice, no tengo tiempo. Yeah. Me dice un día, le llamé, digo, le invito. No tengo tiempo, dice. Al menos que hagamos Zoom, me dice, vía Zoom. Pero no es lo mismo. Claro, No es es que lo la mismo. calidad es pésima. Pésima. No. Digo, no. Entonces, no tengo tiempo, estaba full. Yo te digo, ya nada. Le dejé. O sea, le hice la invitación. Le admiro mucho. Pero le dije, ya, no pasa nada. Pasa el tiempo y mi programa empieza a pegar. Yeah. Y después me llama. Mauri, qué vergüenza con vos, loco. Debo estar en tu podcast. O sea, él estaba buscando ya la manera de ahí. Me llamó y me involucrarse. dijo, sigue pendiente la invitación al podcast. Digo, ya, deme un ratito, digo. Le cuelgo y me quedo conversando. Mi ñora es la alcahuete, Yeah. la que escucha todas mis quejas. Digo, este hijo de su madre. Cuando recién empecé, no me para ni bola, digo. Ahora que ya está pegando y hay algunos capítulos. O sea, hay algunos capítulos que sí se hacen virales, algunos capítulos. Y les sirve, ¿no es cierto? A mucha gente les gusta el podcast. Digo, ahora que ya está pegando, ahí sí digo, viene, digo. ¿Le hago o no le hago? Le digo. Cóbrele. Eso dice mi ñora. Cóbrele. Digo, no. Yo de esas cosas no. Digo, no. Y aparte, digo, es una persona que sabe mucho, digo. Yo creo que sí. Le hizo el podcast. Le hice el podcast. Ahora tengo que investigar quién es. ¿Quién es? Para ir a ver quién es la persona. Y le hice el podcast. Le hice el podcast y salió muy bien. Me encanta. Pero, o sea, lo que pasa es que también en esta profesión aprendes a dejar rencores, ¿no? Y a veces entiendes. Y ahí es lo que te decía yo al inicio. Y entiendes y dices, o sea, una persona importante a veces no va a perder el tiempo con alguien que recién está empezando. ¿Me entiendes? Y uno también tiene que bajarse de esa nube de que soy súper estrella y cosas así. Oye, estoy recién empezando. Por ejemplo, yo con mi podcast chiquito, o sea, sí está pegando, sí está por ahí sonado, pero es chiquito, o sea, es pequeño para la gente de otros lados. Es pequeño a comparación, por ejemplo, de los grandes podcasts de México, que Sí, yo admiro México, mucho. ajá. Entonces, por ejemplo, Nica va a llegar Franco Escamilla en mi podcast, o sea, ¿me entiendes? No. O sea, Nica va a llegar una Rosalía a mi podcast. Que yo le veo a Rosalía que se va lo más relajada a otros podcasts, ¿no? Pero obviamente que ya cuando lleguemos a 1 millón, 2 millones de seguidores, entonces tal vez... Es diferente la situación. Tal vez Rosalía sea la que llama, ¿no? Tal vez ya un Franco Escamilla diga, hey, colaboremos. O sea, se puede dar ese tipo de cosas. Pero ahora estoy compitiendo con los que han llegado a los 200,000, que está dentro de mi rango. Yeah. Entonces los que tienen 500, 200, entonces ese es mi rango, ¿no? Tú vas subiendo, entonces vas llamando a gente que está dentro de tu rango. de tu rango. Porque, o sea, tú llamarle ahora, como te digo, a una Rosalía, llamarle una Shakira, o sea, no. Y otra cosa, ¿y cómo consigo el contacto? Bueno, eso también es, pero, o sea, todavía no está tu podcast al nivel de esas grandes personalidades, ¿no? Exacto. Pero yo lo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, o sea, ya vamos avanzando, estamos bien y con los resultados nosotros estamos muy contentos. Hay un equipo que trabaja conmigo y siempre les digo a ellos, gracias a ustedes, porque, o sea, no solo soy yo el de la idea, el que trajo todo, el que invirtió en esto, pero hay gente que está detrás, que me ayuda, incluido mi esposa, porque mi esposa siempre me ha estado apoyando. Al principio, cuando le dije que voy a ponerme un negocio de estos, que puedo estar gastando entre unos $4,000 o $5,000, Yeah. ¿qué está loco? Pero ahora ella es la que dice, no, esa camisa no para grabar, tiene que ponerse así, de que Yeah. no, tiene que peinarse así, de que no, o sea, ella siempre está preocupada y siempre me asesora, siempre me da
Una vez, o yo, por ejemplo, estoy diciendo, no tiene que sentarse así, tiene que sentarse así, tiene que, o sea, ya siempre está por ahí dándome una mano y yo creo que es la persona, pues, que ahí está y que creyó en mi proyecto. Pero, o sea, le apoyó, pero siempre, apoyó. Como dice al principio, o sea, fue negativo, o sea, no hubo ese apoyo. O sea. Es que tú, por ejemplo, cuando ahorita tú le dices a tu ñora, oye, voy a gastarme $5,000 en esto, ¿qué te dice tu ñora? Chuta. Y de eso irás a vivir, me dice. Pero ya una vez que ya me metí, no, ahora sí ya. O sea, mi esposa siempre ha estado. O sea, obvio que cuando le das tú la noticia, como hasta en los bancos, le das en papeles, no te creen. No creen. Pero ya una vez que ya ven el proyecto, le ven las ganas que le meten, sí, más bien ella es ahora la que tiene que llamarle a esta persona, invítela a ella, llámele a esta persona, ella más bien. Ve, tal persona está en polémica, sería genial invitarle a ellos, porque, o sea, un secreto de los podcasts también es que, por ejemplo, a veces es invitar a las personas que están en polémica. En algún tipo de polémica. Y ahorita en Ecuador hay mucha polémica ya. Arman shows. ¿Qué show o polémica, amigo? A ver, arman shows, veo yo, que es una estrategia de marketing nada más. Pero no, hay ciertos, creo que sí hay polémica. O sea, es cierto, no, pero hay cierto grado de credibilidad en esto, pero más son shows. A la larga, ellos viven de eso. Y ahorita que estamos en eso, desde su punto de vista, ahorita vemos en la polémica de Quique Hub con Tami Rivera, de John Valverde, con Eli. ¿Es un show o verdaderamente es una polémica? Desde su punto de vista. A ver, yo creo que poco a poco, o sea, arman shows y la gente, o sea, o la gente también se encarga de armar shows, shows que no existen. O a veces, qué sé yo, uno dice una palabra y ya la gente dice, no, es que ni sé qué. Por ejemplo, a ver, con John Valverde, según yo sé, él nunca estuvo involucrado con Zaida, ¿no? Yo hasta donde sé. Y esperemos algún rato hacerle una entrevista para preguntarle a esto. Pero bueno, o sea, es mi presunción. Okay. Nunca estuvo involucrado con Zaida. Pero la gente, ¿qué dice? Es que la Zaida que le dejó a la Eli por la Zaida. La gente mismo se arma un show. Y los influencers o la persona que sabe hacer dinero, porque a la larga es hacer dinero para sus cuentas, que se cuelga de esos comentarios. De esos comentarios para darles más hilo y alcanzan más views y les dan papaya y está. ¿Y quién gana? ¿Quién es el que gana de esto? Ellos. Exacto. Claro. Entonces son shows que se hacen. La gente, a ver, ellos dan alitas, la gente les da de largo. Y se va. O sea, es eso. Yo lo que me he dado cuenta, ¿no? Vamos a nosotros también a tenernos que hacer un show. Un show besándole al... No, tampoco. Y retomando el tema, ¿hubo algunas críticas fuertes cuando recién empezó en esto de las redes sociales? Claro, no, es que eso siempre va a haber. ¿Cuáles eran esas críticas? ¿Le afectó a Mauri esas críticas? No, porque, o sea, lo que pasa es que yo como empecé a hacer radio, en la radio siempre también nos criticaban. Yeah. O sea, ya estábamos hechos para eso. Siempre va a haber críticas de todos lados. Incluso yo sabía que decía, ese Mauri, perdiendo el tiempo en pendejadas. O sea, decían gente de mi medio, decía gente que eran mis amigos. Okay. O sea, a la gente que yo consideraba mis amigos. Y escuchar ese tipo de comentarios, pendejadas, no. O sea, ¿me entiendes? O sea, mismo quizás compañeros, colegas de la radio. Claro, los mismos colegas habían eso, o que trataban de hacer de crear tal o cual situación en modo de perjudicarme, ¿no? Trataban y a la larga sí te afectan, ¿no? Pero ya es cuando yo decía, no, ya algún rato van a ver que yo yo tenía la razón en que, o sea, tenía claras mis ideas, ¿no? Las ideas, la visión, lo que iba a pasar. Y pasó, ¿ve? Ahora, por ejemplo, ya sabemos que mucha gente incluso hasta trata de imitar lo que... O sea, ahora esa gente que le criticaba, que no le apoyaba, ahora quizás están haciendo lo mismo que Mauri Garnier. Sí, ya están preguntando ahí, oye, ¿vos tienes los micrófonos que tiene el Mauri? Para que me vendas. Llaman a decir, oye, ¿qué cámaras utilizará el Mauri para grabar? Y yo lo que digo, o sea, yo no soy egoísta. Y Marcelito también tiene su podcast y de pronto nos pusimos a conversar de tecnología. Yo te digo las cosas que utilizo. Yo sin reparos te digo, ¿sabes qué? Yo utilizo esto y lo hago así porque es mejor, porque yo ya viví, o sea, yo ya experimenté un montón de compras una cámara carísima que supuestamente te iba a decir, no te sirvió para nada.
tienes que venderla y comprar otra porque esa es más barata y es a lo que necesitas. Esta te aguanta tantos minutos grabando, esta te aguanta tanto la batería. O sea, te reduces un montón. Ya como si es una persona que ya está en el medio y ya tiene resultados, o sea, tiene su experiencia. Claro, porque es diferente como cuando uno recién empieza, desconoce totalmente el tipo de cámaras, micrófonos. Todo. Entonces, yo mismo me involucro en todo lo que son equipos. Yo, como habrás visto, o sea, yo conozco de muchas cosas, sé cámaras, lentes, o sea, yo mismo me involucro para saber qué es lo que tengo y qué es lo que compro, ¿no? Nadie me da haciendo eso. Edición, yo sé editar, yo hago todo, ¿no? Pero, o sea, obvio, ahora ya no avanzo a editar, entonces tengo gente que me edita. Pero yo sé, a ver, me dice, a ver, qué sé yo, tienes que darme haciendo esto. Y dice, no, es que eso es difícil. Presta, yo hago yo mismo. Sí, hay cómo, ¿me entiendes? O sea, es que hay algunas personas que dicen, a ver, es difícil para no hacer. Para no hacer. Pero yo sé que sí es factible y yo sé que yo lo he hecho. Si es que yo te estoy pagando a ti, es porque tal vez es por el tiempo. Por el tiempo, porque no avanzo, porque estoy acá, porque estoy allá y cosas así, ¿no? Pero si es que yo tengo el tiempo, yo lo hago, o sea, yo sé hacer. Y que tú me digas, oye, no hay cómo. ¿Cómo que no hay cómo? O sea, sí hay cómo. Exacto. Yo sé hacer todo, me involucro en todo. Como te digo, cámaras, sonido, todo, absolutamente todo. Y entonces, volviendo al tema de estos amigos que alguna vez criticaban y decían, y ahora sé que andan preguntando por ahí qué cámaras utilizo, qué micrófonos serán y cosas así. Digo, pero llámenme, o sea, dejen el orgullo a un lado. Exacto. Y llámenme. O sea, pero a veces se sienten ellos mismos mal porque, como dice, fueron las personas que le criticaron. Que me pusieron la piedra en el zapato en aquel momento y ahora están por ahí que, oye, vos que te llevas con el Mauri averiguando esto, o sea... O sea, no tienen ese valor de ir directamente donde Mauri. Y tú sabes, Marcelo, sin echarme flores, o sea, yo vine acá y te digo, oye, ve, ¿por qué no haces esto así? ¿Por qué no haces así? Y te doy consejos y te doy hasta qué marcas utilizo, qué hago, sin ningún reparo, porque a la larga, o sea, el formato de podcast no es mío. Exacto. El formato de podcast está ahí, cualquiera lo puede hacer. ¿Me entiendes? O sea, yo lo copié, yo lo vi esto primero con gente que hacía de México, con gente de Los Ángeles. O sea, yo lo vi y lo llevé a Ecuador. Cuando yo lo llevé a Ecuador, bueno, específicamente a Cuenca, yo era el primero en Cuenca que hacía podcast. Y en Ecuador creo que era, por ahí estábamos, por ahí había unas 2 o 3 personas creo que estaban haciendo, pero empezamos casi igual, o sea, no tampoco es que pues, ay, yo copié de ellos, yo copié de ella, no, o sea, estábamos casi por ahí en la misma onda, ¿no? Pero ya, o sea, por eso el mío es diferente, no sé si te fijas. Sí, no, yo he visto. Hasta cómo utilizo los equipos, cómo yo hago, porque yo siempre digo, incluso te estaba diciendo acá, que por ejemplo yo soy de las personas que me gusta conversar de frente a frente, yo soy de las personas que, o sea, muchas cosas que en los otros podcasts no los ves. Siempre, o sea, te ves hacia el frente y para conversar estás doblando el cuello así. En 2 horas de conversación terminas con el cuello muerto. Entonces, sorry, Mauri, si ahí termina con el cuello muerto. Entonces yo te explicaba por qué muchas cosas. Y eso yo vi en los podcasts de México, en los podcasts de otros lados, porque, o sea, yo investigué y lo revisé, e incluso, por ejemplo, escribí a mucha gente de allá y les decía, no sea malo, ¿puedes ayudarme con esto? Y ellos a veces respondían y me decían, ve, toma, esto es. Y es el goce, porque personas de 5 millones de seguidores, 10 millones de seguidores, que contesten un mensaje de ti, que estás queriendo comprarte un equipo para armar un podcast, oye... No. ¿Cómo se siente? ¿Un lujo? Es un lujo. Y es por eso que tú me llamas aquí y me dices, oye, Alcoholita, vamos. No, pues yo me sentí contento. Claro, vamos, porque o sea, yo creo que es así. Hay que darnos una mano cuando se puede. Obvio que a veces, qué sé yo, que me llamen yo allá en Ecuador, que me dice, oye, ven a Esmeraldas a grabar un podcast. Oye, sí, encantado, pero o sea, no se puede, ¿no? Claro. De Cuenca a Esmeraldas están como 20 horas de viaje, pero o sea, pero lo que se puede. Se puede. O sea, cuando se puede apoyar, sobre todo, se puede. Y más aún, a veces cuando son cosas tan sencillas como decir marcas de lentes, marcas de cámaras, para que tú utilices y te pongas tu propio podcast. O sea, yo no tengo reparo en decir esas cosas tan simples, ¿no? Eso sí es verdad. Y recomendarles a los amigos. Recomendarles, eso sí. Coméntenos un poquito, Mauro, acerca, ¿qué tal es entrevistar a Nicolás Muñoz?
¿Alguna mala experiencia quizás o tuvo con algún entrevistador que hizo usted? No, yo creo que todos son chéveres. Yeah. Todos son muy bacanos. Obvio, yo sé que Nicolás Muñoz, por ejemplo, en el caso que tú dices, tiene una agenda muy apretada. Yo quería conversar más con él y me dijo, ¿sabes qué, ñaño? Tengo solo una hora. Yo vi que decía el podcast duró como 45 minutos, exacto. Sí. Más o menos por ahí. No, es justo una hora. Y él me dice, sí, ñaño, tengo solo una hora. Antes de sentarse a grabar, él llegó, se sentó y me dice, ¿ya está todo listo? Digo, sí, porque yo siempre que llego, mis equipos están ya listos para grabar. Porque, o sea, no me gusta hacerles perder el tiempo, porque hay gente que es ocupadísima, ¿no? Entonces, está todo listo. Y él, antes de sentarse, me dice, Mauri, tengo solo una hora. Digo, oye, yo quiero conversar contigo más tiempo, ¿puedes? No. Ya es el tiempo limitado, sobre todo. Tengo de aquí, tengo una cita, alguna cosa por ahí. Digo, no hay problema. Tratemos de aprovechar al máximo esa hora y lo grabamos, ¿no? Sí, grabamos una hora. Me dijo que cuando quiera que le llamara para hacer una segunda parte. Entonces no hay inconveniente, pero se fue contento, le gustó cómo conversamos, de los temas que conversamos, y ya me dijo que cuando quiera que le llamen para una segunda parte. Ha habido mucha gente que hemos grabado y que nos hemos comprometido a grabar una segunda parte y que no se ha dado la oportunidad, ¿no? O bueno, ya también las situaciones cambian, a veces ya están más ocupados o cosas así. Como alguna vez, por ejemplo, a ver, Jefferson Pérez me debe una segunda oportunidad. Jefferson, pilas, ¿verdad? No, Jefferson Pérez está aquí en Nueva York. ¿Está aquí? Está aquí. Él estuvo en el desfile ecuatoriano del día domingo. Ya. Él está aquí. Bien. Jefferson Pérez me debe un segundo episodio. Yeah. Quedamos con él, por ejemplo. Con Don Guille, el panita que busca tesoros y cosas así. Sí, yo vi ese podcast. Él también me debe una segunda entrevista. No me acuerdo quién más, pero hay algunas personas. Don Germán también me dijo, ¿sabes qué? Si quieres una segunda parte, me la llamas. Podemos por ahí conversar. ¿Quién más? Nicolás, por ejemplo, Nicolás. Entonces, gente que siempre está dispuesta a apoyar, a ayudar. Una vez que se van, yo siempre digo, cuando se van a grabar al podcast, siempre tratamos pues de que se sientan en casa. Sí, más que grabar solo un programa, hacer amistad, hacer panas. Exacto. Entonces, trato de los que se vayan con la mayoría de influencers, con Marquitos, con Rommel, con todos ellos. Hemos hecho una amistad bien bacana, ¿no? O sea, qué sé yo, Marcos, Eli, o sea, todos ellos. ¿Tienes el número de tal persona? Claro, Mauri, te paso. O sea, quedamos así una amistad bacana, ¿me entiendes? Entonces, sí, a veces, o sea, como te digo, se van a Cuenca, les muestro la ciudad, ve así chévere. Si quieren grabar contenido, les alcoholitamos, vamos, les llevamos. ¿Dónde quieren grabar? Queremos grabar en la catedral, vamos a la catedral. Queremos hacer esto, vamos, ya no hay problema. O sea, les alcoholitamos, ¿no? Y Mauri Garnica, cuando tiene todos estos invitados, ¿hay algo que aprende de cada uno de ellos? Todo, como te digo, a ver, hay una historia que es mejor que la anterior. Otra. Sí, todos tienen una historia increíble. Hay veces que hemos grabado, por ejemplo, historias y luego no me quedo pensando, quedamos conversando con mi esposa, porque ella es la única que me escucha. Digo, wow, qué historia de la persona tal o cual. Y me quedo conversando, resumiendo la historia, ¿no? Resumiendo la historia, porque sacando conclusiones. Son fantásticas. Yo creo que todas las historias que han contado ahí son fantásticas. Me encantan las historias y eso. A veces incluso grabamos. Yo soy de las personas que no me gusta verme. No sé, ¿tú te gusta verte a ti? ¿Verme en dónde? ¿En el espejo? No, verte. O verte. O sea, yo tampoco no soy de las personas, no me gusta verme. Sí. Sí, no. Hay muy raras veces, pero yo me siento como que incómodo viéndome yo mismo. A ti mismo. Exacto. Ya. Yo también soy de las personas que no me gusta verme. Yeah. Pero a veces las historias son tan buenas que me quedo, o sea, no es que el momento de sacar clips y cosas así, que los hago yo mismo, eso sí yo los hago porque tengo que saber cuál es el material que me dejan y todo, el material que distribuyo. Entonces, el momento que saco clips, los veo y digo, qué historia. Yeah. Qué historia, o sea, me los veo de nuevo y les escucho más por escucharles a ellos con las historias que verme a mí. O sea, a mí no me gusta verme, pero las historias que ellos cuentan son fantásticas, ¿no? Cada uno tiene una historia, como te digo, mejor que la anterior, así, o sea, es geniales las historias.
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Mauri. Ha sido Claro, o sea, un gusto aquí. hay algunos ¿cómo es? Entrevistados que son muy difíciles de sacarles preguntas. Y a mí me ha tocado una vez. Claro, no, hay. Ay, Sí, hay gente que tú así, pero ¿y qué opinas tú? Ah, no. le cambian el tema. ¿Pero te gusta esto? No, ¿por qué no? y ahí es complicado. Ahí son cuando ya las entrevistas duran máximo media hora y dices, no, chita, ya nada. Sí, sí, sí. Pero es que ya no se puede hacer más. Ya, no, Porque a mí también me tocó una vez, o sea, una entrevista y uno a veces tiene preparado medio el material, las preguntas que le va a hacer, pero y a veces cuando llega aquí siempre me gusta también un poquito conversar, un poquito, conocer un poquito antes de entrar en el podcast. Entonces me conversan su historia o quizás algún suceso que pasó con algún grupo musical y cuando llega aquí se acabó, ¿no? Como que evaden el tipo de preguntas. Sí, no, ya ha habido un montón de gente Sí. que por ejemplo, no me acuerdo quién era, pero en interno me contaban unas historias fantásticas. Yeah, exacto. No me acuerdo así, wow, así. ¿Y por qué no contas al aire? No, 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 es que esas cosas no hay que contarlas al aire. Al aire, exacto. Sí, pues no tiene Pero si eso es lo sentido. más importante. Eso, o sea, y así salen unas entrevistas así un poco bajas, así secas, y no hay ese saborcito que ponen, que cuentan, y bueno, un montón de cosas Sí, que, sí. que a mucha gente les agrada, ¿no? Pero bueno, sobre todo uno entiende como está en ese medio que hay que respetar, ¿no? Pero Hay que respetar. hay que respetarse. Ya esa es posición de cada persona. Quizás se está desfogando en ese momento y en el momento que llega al aire, como que para evitar problemas o polémica, mejor como que evade. Claro, claro. Sí, sí, eso es Eso nomás. verdad. Un poquito acerca de esto, Mauri Garnica es casado, nos estaba comentado. ¿Bien casado, casado? ¿O solo ¿Qué es bien casado, casado? Bien casado, casado es, por ejemplo, casado por la iglesia, como dice, hasta que la muerte los separe. Yo soy casado por la parte civil, ¿Algún que rato es piensas para la parte de cualquier trámite, ¿no? Y voy con mi esposa ya casados ya a los 10 años. un consejo para las personas que recién están empezando eso? Porque 10 años ya estamos hablando un buen tiempo. ¿Ya pasó al nivel 2 ya? Al nivel 2, exacto. Oye, ¿Cómo mantener una relación así? ni yo mismo sé. No, sabes que es muy lindo. Yo creo que todo está en el saber escuchar, el saber respetar las decisiones de de tu pareja también, porque, o sea, a veces los hombres, digo los hombres porque no sé, en mi caso es así, a veces los hombres creemos que tenemos la razón en muchas cosas, pero no es así. Yo creo que un matrimonio es de dos, cualquier decisión que se tome tiene que ser entre los dos, cualquier cosa que quieran hacer que sea entre los dos, y estar enterados los dos de sus vidas, ¿no? Que no haya secretos, de no estar escondiéndose cosas por allí, respetando a la pareja. Yo creo que el respeto está entre todo. Resume todo eso, ¿no? Exacto. Porque si tú le cuentas algo es porque le respetas y quieres que ella sepa. Qué sé yo, en la cosa de la limpieza de la casa, porque la quieres, la respetas, ayudas, limpias, colaboras, tienes que hacer todas esas cosas, ¿no? No es que una mujer tiene que estar solo en la cocina, no es que una mujer tiene que hacer solo esto, no, yo creo que es trabajo de dos, y tienen que hacer los dos, o sea, conversar, dialogar sobre todo, dialogar. por cualquier cosa. Yo, gracias a Dios, estamos bien. Claro, o sea, como en cualquier relación, a veces hay cualquier problemita, cualquier roce, eso sí. a veces te pones bravo porque se regó la leche. O sea, con eso te resumo, sí, ¿no? Eso es verdad. A veces, y a veces no te molestas porque hay cosas más grandes y más fuertes, y tú te pones a pensar y dices, ve, nosotros peleando porque se regó la leche, cuando se debería, estos problemas creo que son más graves que estas cosas pequeñas, ¿no? Entonces, pero igual todo eso sirve de lección y aprendes a superarlos y aprendes a convivir bien. Voy ya casi 10 años con mi esposa, vamos bien, tenemos una hija. ¿Y algún momento Mauri piensa casarse eclesiástico o no? ¿Qué opina acerca de eso? Sí, nosotros somos religiosos. Mi esposa es más religiosa, más creyente, ella es bastante católica. Yo creo que en algún momento sí, pero no se ha dado la oportunidad, porque también, o sea, mi esposa también, y siempre hemos dicho, ¿no?
para casarnos hay que hacer una buena fiesta. No sé ustedes si piensan eso. Y si es que haces una buena fiesta. Pero o sea, está en los planes en algún momento. En algún momento sí. Esperemos que Mauri nos invite cuando llegue ese momento. Una invitación hasta Nueva York. No importa, viajamos claro. para Ecuador. Mi esposa es bien fiestera, ella siempre dice, no, hay que hacer alguna cosa bien chévere, si es que nos casamos de no hacemos nada. No, Entonces, sí, por ahí está. No, o sea, sí queremos algún momento, puede ser. Okay, sí. Pero siempre es que decimos, ya vamos a hacer esto, siempre hay proyectos, por ejemplo, recién estaba renovando el estudio, ya gastas un dinero por ahí, ya que tú te das cuenta, ya estás con el carro viejito, dices, no, ya tengo que cambiar, ya que ahora estábamos armando un proyecto, vuelta ya estábamos por ahí necesitábamos algunas cosas para manejar la página de mi esposa, que también está empezando a crear contenido, necesitas otro tipo de cosas, y así vas necesitando más cosas, que a la larga no son cosas que estás derrochando el dinero, sino que yo lo veo más bien como inversión. Una inversión Entonces seguimos invirtiendo en otras cosas y hemos pospuesto el matrimonio. Que algún rato lo haremos, ¿no? Pero yo creo que primero es que tú económicamente estés bien, creo yo. Y sobre todo, como dices, si la relación está funcionando, esa comprensión y ese diálogo, es muy importante, como se dice, basado casarse en la iglesia, quizás por las tradiciones de nuestros padres y todo, pero mientras la relación esté bien, funcionando bien también. Claro, mucha gente dirá, ay, es que no creen, no son creyentes. Somos creyentes, ¿no? Y somos de las personas que, bueno, no digo todos los domingos, pero sí vamos a misa cuando tenemos ese chance, queremos ir más seguido, pero a veces igualmente por tiempo y cosas así, pero sí, o sea, estamos allí pendientes y yo creo que por el amor a Dios mismo respetas a tu pareja, por el amor a Dios tratas de llevar bien el hogar, por amor a Dios tratas de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que he sido muy bendecido en esa situación. No, y te deseamos, Mauri, muchos éxitos en tu carrera, muchas bendiciones en tu familia y nuevamente te queremos agradecer por haber aceptado esta invitación a formar a este podcast en donde, como te comentábamos, estamos empezando también. Damos las cámaras para que hagas la invitación acá a este podcast a las personas que nos están mirando. Muchísimas gracias. Entonces, nada, denle like, a ver si es que mi pana también pues hace gente de acá de Estados Unidos, les hace entrevistas, entonces hace una alianza chévere. Sí. En Ecuador está Mauri Garnica, pues de acá mi pana pues en Nueva York. ¿La página cómo es? Marcelo Hualpa. Marcelo Hualpa, ahí está, Marcelito Hualpa, pues para que le vean pues acá en Nueva York. No, gracias nuevamente Mauri Garnica y a todas las personas que nos están mirando en este segmento de podcast. Muchas gracias. No olviden en suscribirse al canal, darle like para que YouTube también así siga notificando a más personas. Así que nuevamente gracias Mauri y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo.